A year ago, we reflected on the challenges of geopolitics. Today, we gather once again at Columbia University for the 7th edition of the Global Forum Latin America and the Caribbean. We begin with opening remarks that remind us this forum is not just an academic exercise. It is a commitment to the future of our region. This year, we pay tribute to a leader recognized for her tireless defense of sustainable development, whose vision continues to guide multilateral action across the Americas. The debates start with the great forces shaping our destiny, the global and U.S. economies in 2025, confronting the pressing question of how global trends shape regional realities. Next, the focus shifts to Latin America's economic outlook and development priorities, examining the region's challenges, reforms, and paths toward growth. But economics cannot be separated from politics. The forum will then address the political panorama in Latin America, highlighting the dynamics shaping governance across the region. We will examine the democratic crossroads of the 2025 to 2026 electoral cycle, exploring how electoral processes will impact regional stability. Attention will then turn northward to the Latin American vote in U.S. elections, a reminder of how migration and identity reshape the political map of the United States. From there, we move to the human dimension, Latinos in the United States. Migration, integration, and impact, shedding light on the challenges and opportunities of a growing community at the heart of American life. The forum will then confront one of the defining dilemmas of our time: democracy and elections in the age of artificial intelligence, exploring how algorithms, deepfakes, and automated influence demand urgent ethical reflection. And finally, we will close with reflections that bridge politics, journalism, and history. This forum is not only about ideas. It is about the duty to act. It is about recognizing that our future requires dialogue, responsibility, and courage. The time is now. The conversation is urgent, and the world is listening. Welcome to the Global Forum Latin America and the Caribbean 2025. Economy, democracy, and the age of artificial intelligence. Good morning, everyone. I'm delighted to welcome my human co-host for this forum. He is an international journalist and anchor based in Washington, D.C., a political analyst and corporate communications expert, and a recognized World Economic Forum media leader. His work has earned numerous honors, including 4 Emmy Awards and a Napolitan Victory Award. Please join me in giving a warm round of applause to my co-host for the forum, Gustavo Alegret. Thank you. Eva always surprised me. Thank you everyone for joining us this morning. Bienvenidos a la Universidad de Columbia. Es un honor ser su maestro de ceremonia en esta jornada con Eva, el que pone el listón bien alto, como han visto. Voy a ver si puedo tener el mismo nivel que Eva en las presentaciones. Vamos a empezar con las palabras protocolarias de apertura, y para lo cual doy la bienvenida al director ejecutivo de la Global Foundation for Democracy and Development, Rudy Fuertes. Good morning, Dr. Leonel Fernandez, ex-president of the Dominican Republic for 3 periods, president of FUNGLODE, and the chapter of GFDD Global Foundation for Democracy and Development. On behalf of our board and our president, we welcome all of you to this Global Forum for Latin America and the Caribbean.
we would like to take the opportunity to thank all the panelists who make this possible, and all of you to be here and to join this event. There's going to be a lot of interesting debate about all the issues that affecting Latin America and the Caribbean from the economic standpoint and political. I hope all of you enjoy it and have a good day. Thank you. Muchas gracias, Rudy, por el esfuerzo y el liderazgo para ponernos todos en el mismo lugar, con una agenda tan competitiva como la que tenemos para la jornada de hoy. Llamo al escenario a Eduardo Moncada, es profesor académico y director del Centro de América Latina y el Caribe aquí en la Universidad de Columbia. Good morning and welcome to all of you. I am an associate professor of political science here at Columbia University and director of the Institute of Latin American Studies, known as the ILAS. And on behalf of the ILAS, it's my honor to welcome all of you to Columbia University for the Global Forum Latin America and Caribbean event. ILAS is one of the oldest institutions of its type in the country. For over 60 years, it's served as Columbia's Center for Research, Teaching, and Engagement with Latin America and the Caribbean. It has evolved into a space for production and dialogue among scholars, students, policymakers, practitioners, and activists from around the world. And looking at today's program, I see an extraordinary set of panels with distinguished experts and practitioners addressing some of the most important and timely topics of our era. ILAS shares with the Global Forum the mission of fostering dialogue that transcends traditional and interdisciplinary boundaries. I think events like these demonstrate precisely the value of collaboration between academics, policymakers, and practitioners, which allows us to better understand some of the region's most urgent challenges while recognizing the essential role of Latin America and the Caribbean in global development. So thank you very much, and I wish everyone a productive day. Thank you, Professor Moncada. It's a pleasure to be here. For all of us, thank you for opening the doors of Columbia University. And it's my distinct honor to introduce now the alma mater of this forum, the person who is behind, always pushing all of us to think, to explore, to discover new angles of what is happening in the world and particularly in the region, in our beloved Latin America. Former President of Dominican Republic, Leonel Fernández, please. Well, good morning to everyone. It is a great occasion to be here today, discussing, debating about Latin America at the global stage. And since we're going to be speaking about Latin America, I think I should shift into Spanish at this moment. I think this is going to be a bilingual conference. Bueno, muy buenos días a todos. Realmente un grato placer poder compartir con ustedes en la apertura de esta nueva edición del Foro Global sobre América Latina y el Caribe, auspiciado por la Fundación Global Democracia y Desarrollo Funglode y GFDD, que es la representación de Funglode aquí en los Estados Unidos. Obviamente que la celebración de este foro ocurre en circunstancias especiales. Exactamente cómo se encuentra América Latina en el contexto global. Y eso requiere una reflexión, aunque breve, acerca del escenario global y cómo se inserta América Latina en él. El escenario global realmente está siendo muy cambiante. Desde el fin de la Guerra Fría, tuvimos un primer momento en que Estados Unidos se veía como la fuerza preeminente en el ámbito internacional. Varios factores iban determinando ese periodo post-Guerra Fría. Primero, el fortalecimiento de la globalización, una nueva ola globalizadora, entendida como interdependencia, interconexión en el mundo, en temas como economía, finanzas, comercio, tecnología, cultura, política, en fin, la nueva ola globalizadora del mundo contemporáneo. Pero también una revolución científico-tecnológica, sobre todo una revolución digital que transforma el mundo de las comunicaciones. Ya luego
ese momento denominado como momento unipolar empieza a recibir cambios a partir de los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001. Porque no fue un acto terrorista común y corriente, fue la primera manifestación del terrorismo global. Desde las cuevas de Afganistán a atacar los símbolos del poder de los Estados Unidos, obviamente que tenía una connotación simbólica radicalmente diferente a cualquier acción terrorista que hubiéramos conocido en la historia de la humanidad. Ya luego es la crisis financiera global del año 2008, es la emergencia de China como potencia también global, es la resurrección de Rusia como un actor disruptor en el escenario internacional y naturalmente el impacto de la pandemia COVID-19 nos va presentando un escenario cambiante de un momento unipolar a un momento multipolar, de un proceso de globalización a un proceso complejo de desglobalización que nos lleva a la incertidumbre y volatilidad que tenemos en el momento actual en el mundo. ¿Cómo es que se pasa de un momento de globalización caracterizado por, primero, fragmentación del sistema productivo internacional, la creación de las cadenas globales de valor, pero se trata al mismo tiempo de los flujos financieros que circulan a nivel internacional, los intercambios culturales, pero sobre todo cómo las redes sociales, el Internet, modifican esta relación de carácter mundial. Bueno, obviamente que todo empieza a cambiar, insisto, con el hecho de que el surgimiento de China como potencia económica mundial empieza a cambiar el cuadro internacional. Surge entonces una nueva competencia, una rivalidad entre superpotencias, cada cual tratando de preservar, digamos, un predominio hegemónico. El predominio hegemónico occidental en Estados Unidos, incuestionable, pero es la emergencia del mundo Indo-Pacífico que quiere establecer su propia hegemonía de carácter geográfico, de carácter, digamos, territorial en su esfera geográfica de prevalencia. Bueno, pero también Rusia, la Federación Rusa que había surgido luego de la disolución de la República Socialista Soviética, en medio de la humillación, un país que fue una superpotencia y que ahora la gente tiene que hacer colas para comprar alimentos, había sido realmente una mancha, una humillación para Rusia. Con el liderazgo de Vladimir Putin, ya va a tener 25 años del surgimiento de ese liderazgo, Rusia aparece como un actor disruptivo en la escena internacional. Y eso se nota sobre todo, ¿verdad?, con el tema de la guerra con Ucrania, que no empezó en el 2022, ya en el 2014 vimos la anexión de Crimea por parte de Rusia, que podría entenderse porque Crimea siempre fue de Rusia, es que Nikita Khrushchev, que era ucraniano cuando fue premier, le traspasó la propiedad de Crimea a Ucrania, y Ucrania en aquel momento era una de las repúblicas socialistas soviéticas, se podía entender. Con la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el surgimiento de 15 Estados-naciones, ¿verdad?, Ucrania quedó con la península de Crimea por la donación que hizo Khrushchev. Ahora Rusia lo reclama, porque es su salida al Mar Negro, del Mar Negro al Mediterráneo y al Atlántico, es su salida al mar. Entonces, se podía entender la legitimidad del reclamo, pero ya la invasión directa en el año 2022 de Rusia a Ucrania rompió el orden de seguridad europea que había existido desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Crea toda una nueva realidad. De nuevo, viejos conflictos, como el tema de Israel y Palestina, que estaba adormecido, pero recuerdo algo que me dijo el rey de Jordania, Andy, en una visita que hicimos a ese país en el año 2013-2014. Hablando con el rey de Jordania nos dijo, en realidad el único conflicto real que existe es el tema de la no solución de la cuestión palestina. Cuando lo dijo en aquel momento, el tema palestino parecía remoto. Al fin y al cabo, con los acuerdos de Abraham, cada país árabe había resuelto sus conflictos con Israel. Habían firmado acuerdos. Qatar firmó acuerdos, Egipto firmó acuerdos. Solamente faltaba Arabia Saudita por hacerlo. Pero cada país árabe que suscribió un acuerdo con Israel, el tema de Palestina no se abordaba. El tema de los dos estados previsto
en el 1948 por Naciones Unidas, resolución de Naciones Unidas, no se planteaban los acuerdos de Abraham. Por tanto, aunque nada justifica, nada absolutamente puede justificar los ataques del 7 de octubre, porque aquello fue un acto de terror que nadie puede justificar, y además un error táctico y estratégico por parte de Hamás, que ha desatado los demonios que estamos viendo hoy día, pero fue para impedir que Arabia Saudita llegara al acuerdo con Israel y que todo el mundo árabe se acomodara, ¿no?, al juego de poder de coexistencia que existe con Israel. Esos dos conflictos, Rusia-Ucrania, Israel-Gaza, se presentan hoy día como los dos principales conflictos de carácter geopolítico a nivel mundial. No son los únicos, hay muchos otros. Pero lo importante es que ese tema geopolítico se ha combinado con un problema de carácter geoeconómico. Y por consiguiente, la reacción que se toma frente a esos conflictos son de sanciones, establecer políticas originalmente de carácter comercial, se trasladan al ámbito geopolítico y económico, como es, por ejemplo, el establecimiento de aranceles como castigo. El arancel siempre fue una política económica, no una política de sanciones. Y cuando se toman políticas de fijamiento de aranceles, topes, hasta un 50% como sanción, como en el caso de un socio estratégico de Estados Unidos, la India, por comprar petróleo ruso, pues obviamente estamos ante una reconfiguración de lo que hemos conocido como globalización. No es que hay una desglobalización, como algunos argumentan, no es una reversión, es un reordenamiento, una reconfiguración de la globalización que va teniendo más bien un carácter regional. Los vínculos son regionales. Y aquí tenemos, ¿verdad?, que para nosotros en América Latina la esfera de influencia es Estados Unidos. Pero también es algo que ha venido mutando en el tiempo, porque la mayor vinculación de América Latina con Estados Unidos es la región de México, Centroamérica y el Caribe. En Sudamérica podríamos decir que todavía Colombia, Venezuela, ¿verdad?, y los países, digamos, andinos hacia el norte, porque el sur, el cono sur, la vinculación, sobre todo un cono sur con costa hacia el Pacífico, la relación empieza a ser más con China. China que va invirtiendo en la región sudamericana, que va estableciendo créditos y que desarrolla proyectos de infraestructuras, no cabe duda que ha ido penetrando en esa región de América Latina. Por tanto, una especie de dualidad en el ámbito geopolítico, en el ámbito geoeconómico, de una vinculación mesoamericana, México-Caribe con Estados Unidos, pero el resto de la región ha ido vinculándose más con China. Eso, por supuesto, preocupa enormemente a los tomadores de decisiones de Estados Unidos, cuando ven que una región que históricamente estaba bajo su esfera de influencia empieza a perderla en beneficio de su rival estratégico en el siglo XXI, que es China. Eso obliga a Estados Unidos, por supuesto, a replantearse la relación con América Latina, y es interesante ver que en la República Dominicana, en el mes de diciembre, vamos a tener la Cumbre de las Américas, y por primera vez vamos a ver en este gobierno del presidente Donald Trump exactamente cuál es la visión estratégica y cuál es el proyecto que tiene Estados Unidos con respecto a América Latina y el Caribe. De ahí que creo la importancia de este encuentro que estamos teniendo hoy, porque es una primera reflexión desde el punto de vista académico previo a esta Cumbre de las Américas, y por tanto creo que podemos sacar algunos puntos, algunas ideas que podrían presentarse en esa cumbre que va a tener lugar en diciembre. Pero en adición, vamos a tener próximamente, en el mes de noviembre, antes que la Cumbre de las Américas, la Cumbre CELAC, Unión Europea, y va a tener lugar en Santa Marta, en Bogotá. Y creo que también esta relación entre Unión Europea y cada uno de los países europeos individualmente con América Latina tiene lugar en un momento muy oportuno. Y para el año próximo tendremos entonces en Madrid, en España, la Cumbre Iberoamericana. De tal manera que hay 3 cumbres casi consecutivas donde el tema latinoamericano está en el centro. Ahora, nosotros en América Latina tenemos algunos desafíos propios. El primero es que no hemos logrado integrarnos regionalmente. América Latina es una región heterogénea, muy diversa políticamente. Hay una polarización ideológica hoy día y una polarización que lleva unas divergencias entre derecha e izquierda. El factor ideológico está pesando mucho. Claro, no es un factor ideológico
antisistema, sino al interior, si preferimos un modelo de desarrollo orientado por el Estado o un modelo de desarrollo guiado por las fuerzas de mercado. Pero son extremistas, ¿verdad? Hay libertarianos, como ocurre, por ejemplo, en el caso de Argentina, y el modelo venezolano es estadocéntrico. De manera que la región no tiene un modelo unificado de desarrollo, y eso, por supuesto, genera la polarización política que tenemos en la región. Hemos hablado de integración regional durante décadas, y América Latina no logra integrarse. Y si no nos integramos en un solo bloque, que podría ser CELAC, pero que es cuestionada porque CELAC nació en Caracas en épocas de Chávez y la derecha lo cuestiona, pongámosle otro nombre, pero para ser relevantes y tener una voz unificada en el concierto internacional, América Latina tiene que unificarse, si no seremos insignificantes, irrelevantes, sin ningún papel en la economía mundial. Claro, tenemos algunos elementos que nos ayudan. Somos una región con recursos naturales abundantes. Ahora tenemos productos mineros como el litio, eventualmente tierras raras, que van a contribuir, ¿verdad?, al desarrollo tecnológico mundial. Tenemos agua dulce y tenemos el pulmón medioambiental de la humanidad en la Amazonía. De manera que América Latina tiene con qué. Pero consideramos que establecer fuertes vínculos con Europa, renovar sus relaciones con Estados Unidos sobre la base del respeto a la soberanía, a la autonomía y a la integridad territorial, que nos expliquen exactamente a qué se deben estos bombardeos a embarcaciones que circulan por el Caribe, cuestionándose como que es el narcotráfico, pero sin aplicar las normas del derecho internacional público. En fin, creo que hay toda una agenda de discusión con Estados Unidos, con Europa, y redefinir nuestro papel en el mundo. De manera que esta es la relevancia, la importancia, la trascendencia que le veo a este encuentro aquí hoy, porque nos permite reflexionar acerca del futuro de una región donde hay 700 millones de habitantes que, sin duda alguna, aunque no es una voz relevante en el mundo, sin embargo sí tiene algo que decir. Así que muchas gracias por su presencia, les auguro gran éxito en este encuentro y saquemos algunas ideas que permitan tener un mundo más justo, más equilibrado y amante de la paz. Muchas gracias y buenos días. Muchas gracias, presidente. Es bióloga, ha estudiado en la Universidad de Harvard Administración, ha tenido numerosos cargos en su trayectoria política y de servicio público que la llevaron de su México natal a otras latitudes del mismo continente como Centroamérica, a Sudamérica en Santiago de Chile, y volvió recientemente para servir como la secretaria de Relaciones Exteriores del Gobierno de México y hoy como su secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. He tenido la ocasión de entrevistarla en este foro y en otros contextos, en sus responsabilidades internacionales al frente de la CEPAL, como la secretaria de Relaciones Exteriores y como verdadera analista político. Conoce bien la región y tiene diríamos en el lenguaje periodístico, un colmillo afilado para describir lo que pasa y expresar su opinión sin tapujos. Hoy en este foro le queremos rendir un homenaje a Alicia Bárcenas, que nos acompaña, y por lo tanto llamo al escenario al presidente, a Alicia, para que le puedan hacer entrega de ese reconocimiento. Por favor. Bueno, debo decirles que para nosotros Alicia Bárcenas siempre ha sido una fuente de inspiración y nos hacía el trabajo de gobierno mucho más llevadero, dado los conflictos diarios que se nos presentan, porque gobernar es dirimir un conflicto diario. La gente cree que es una gran gloria ser presidente de la República. Yo digo que el presidente es un esclavo con título de nobleza. Y entonces, pues, Alicia, al frente de la CEPAL, como directora ejecutiva, nos llevaba siempre informes alentadores, optimistas, que nos hacían creer que nosotros estamos desempeñando un papel importante en la transformación de nuestros pueblos. Nos transmitía ese sentido de confianza y de seguridad. Su presencia al frente de la CEPAL fue la época dorada de América Latina. Desde el 2003 al 2013, esos 10 años, América Latina tuvo una tasa de crecimiento, nos decía la CEPAL de Alicia Bárcenas,
tuvo una tasa de crecimiento promedio anual de 5.5%, sin precedentes en la historia de la región. Cuando Alicia se fue, del 2014 al 2019, se redujo a 0.5%. Y se multiplicaron los conflictos. No sé por qué pasó, pero ocurrió. Es un dato, es un dato de la realidad. Pero su inteligencia, su carisma, su poder expositivo, su charm, dirían los americanos, ¿verdad?, nos ganó el corazón, nos conquistó para siempre. Y por esa razón hemos querido aprovechar este momento en que usted, ya de haber sido ministra de Relaciones Exteriores de México y ahora es la ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ¿verdad?, porque siempre creíamos que Alicia era economista, es bióloga, y por supuesto, al ser bióloga se interesa por la vida y veía la economía como parte de la biología, interesarse por el bienestar. Y bueno, ese poder expositivo suyo nos conquistó a todos, ¿verdad? Siempre preguntamos, ¿cuándo es la próxima reunión de la CEPAL para ver a Alicia, que ella nos cuenta cómo ve el mundo? Y ahora debemos confesar un sentimiento que llevamos adentro. Queremos que Alicia Bárcena sea la próxima secretaria general de las Naciones Unidas. No, bueno. Me han lanzado aquí, Bueno, no te ven los votos que tiene aquí, ¿eh? Muy bien. Qué barbaridad. En reconocimiento a todos sus aportes y a su afectiva relación con todos nosotros en la región, Funglode le reconoce con esta placa en los siguientes términos. Alicia Bárcena Ibarra, cuya labor incansable ha contribuido de manera trascendental al bienestar humano, a la promoción del desarrollo sostenible, a la consolidación de la paz y al fortalecimiento de la integración latinoamericana. Su compromiso con los valores universales y su capacidad para articular visiones colectivas la convierten, en tiempos de profundos desafíos e incertidumbre, en un referente ético e intelectual de alcance global, así como en una fuente de inspiración y esperanza para las futuras generaciones. Enhorabuena. Muchas gracias. Esto es hermoso, de verdad. Muchísimas gracias, presidente. Yo me siento muy emocionada, muy conmovida, porque en realidad Funglode para mí ha sido un referente desde el punto de vista del pensamiento. Cada año se hace este encuentro aquí en Nueva York, donde se reflexiona sobre muchas cosas, y creo que la reflexión que hoy se está teniendo en este foro es sumamente importante, porque el mundo, lo decíamos un poco, el mundo está en un momento crítico, realmente muy crítico, yo diría. Estamos en una especie de momento gramsciano, un mundo que no se acaba de morir y uno que no acaba de nacer, pero hay monstruos, como decía también Gramsci desde la cárcel, cuando hablaba de esto en sus cartas de la cárcel. Y creo que estamos, querido presidente Fernández, como usted lo acaba de decir, en un mundo que está buscando destino, pero que realmente tenemos ante nosotros un desafío muy grande. Los que hayan oído ayer los discursos de inauguración de la Asamblea General podrán ver el tamaño del desafío que tiene la Organización de Naciones Unidas, con un recorte brutal de recursos, con poco apoyo de parte del país sede de Naciones Unidas, que se quejaba de la escalera mecánica y del teleprompter, ¿verdad?, que esos eran como sus grandes problemas en ese minuto. Pero vaya, en el fondo yo creo que nuestra organización, las Naciones Unidas, que cumple 80 años además, está francamente en una encrucijada muy grande, en donde tiene que haber grandes cambios, una especie de refundación donde los otros países, los demás países, deben tomar una responsabilidad mucho mayor con la organización, porque las Naciones Unidas es el conjunto de naciones que
forman parte de esta organización. Y en este momento está enfrentando uno de los dilemas, los problemas más duros que ha enfrentado el multilateralismo como nunca. Ayer el propio presidente Trump decía que las Naciones Unidas no le había servido ni para poder arreglar las siete conflictos que había él resuelto sin la ayuda de Naciones Unidas, lo cual es muy decidor, porque finalmente los países que tienen más responsabilidades sobre Naciones Unidas son 5 países que son los que forman el Consejo de Seguridad y que no han podido ponerse de acuerdo en prácticamente nada en los últimos 2 años, en los conflictos entre Ucrania y Rusia, bueno, por supuesto lo de Gaza. Israel es un tema mucho más profundo. Ayer además hubo reconocimientos de Palestina como un Estado independiente, lo cual puede abrir una gama de posibilidades, aunque la verdad que ya que se haya reconocido que en Gaza hay un genocidio y que el hambre no puede ser usada como un arma de guerra, creo que son dos temas que nos hacen reflexionar sobre qué clase de civilización nos hemos convertido y qué puede hacer una organización como Naciones Unidas. No tanto la Secretaría de las Naciones Unidas es un tema, pero el conjunto de las naciones que forman las Naciones Unidas, esa es la reflexión en la que se tiene que entrar con mayor profundidad. Yo considero, querido presidente Fernández, que este foro que ustedes tienen el día de hoy, que va a abordar desde los temas económicos, porque la economía tampoco es que está muy optimista, ¿verdad? No tanto por mi paso por la CEPAL, debo decir, pero también pasó José Antonio, así es de que él nos podrá contar. Pero en realidad lo que pasa también es que estamos, creo yo, enfrentando el mundo más incierto, el momento más incierto en materia económica en muchos años, porque el tema de los aranceles, que también Estados Unidos no define claramente a quién le va a poner aranceles, cuándo se los va a poner, cuáles va a dejar, cuáles va a quitar. Y eso, por ejemplo, en el caso de México, es un tema muy concreto. México está, digamos, realmente jugando un papel en este momento donde yo me encuentro trabajando con la presidenta Claudia Sheinbaum, que se ha convertido, desde mi punto de vista, en un liderazgo muy importante, la primera mujer, además, que llega a la presidencia después de 200 años, pero que ha manejado con una gran, yo diría, con un gran pragmatismo, de cabeza fría, la relación con Estados Unidos, y por lo tanto creo, y me siento optimista al decirlo, que habrá acuerdos entre México, Estados Unidos y Canadá que van a dar pauta a que, si bien se revisa el Tratado de Libre Comercio entre los 3 países, no va a haber una cancelación de dicho tratado, por el contrario, va a haber pues yo no sé si un fortalecimiento, porque no me atrevería tanto. Tenemos aranceles que el presidente Trump ha decidido mantener en acero, por ejemplo, en aluminio, que se van a quedar, la industria automotriz, que él insiste en que se venga a Estados Unidos, aunque es un proceso mucho más complejo. Pero creo que México ha puesto en marcha algo, presidente, que le va a sonar muy cepalino, que es un Plan México, que es un plan de industrialización estructural, en donde se está buscando, créanmelo o no, la sustitución de importaciones, que eso era anatema, ¿no?, en los tiempos de Prebisch, pero ahora Estados Unidos, Canadá, México están hablando de sustitución de importaciones, más que por otra cosa, por China. Y están tratando de traer hacia el área norteamericana, vamos a decirlo así, los insumos más importantes para las industrias, ¿no? Entre otras, pues por ejemplo, los semiconductores, en fin. Entonces, vienen momentos muy críticos. Creo que entre este año y el 2026 va a haber definiciones, por lo menos en la relación México-Estados Unidos-Canadá. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, acaba de estar en México. Me parece que además él está proponiendo algo muy interesante, y es la relación de Canadá con Europa y de México con Europa. Es decir, nos está proponiendo, vamos a decir así, que México diversifique su relación hacia Europa y que lo hagamos juntos, Canadá, México, hacia Europa. Estamos por firmar también el acuerdo global modernizado con Europa, y creo que eso también puede ser muy importante. Y poniendo los ojos rápidamente en América Latina, bueno, creo yo que el mundo se
se ha movido de la globalización a la regionalización. Definitivamente las respuestas ahora son cada vez más regionales y yo creo, querido presidente, que el gran perdedor de la guerra Ucrania-Rusia es Europa. Europa realmente se ha complicado muchísimo su papel como, digamos, como países unidos y no tan unidos a veces, y creo que ahí hay un problema. En América Latina y el Caribe, querido presidente, creo que podemos encontrar una situación variopinta. Ayer hubo discursos muy fuertes, el de Gabriel Boric fue un discurso muy contundente, el de el presidente Petro también muy fuerte, muy, digamos, absolutamente contradiciendo en gran medida lo que el presidente Trump ha dicho. Esta es una semana importante para ver cómo se pronuncian el resto de las regiones, pero no cabe duda que América Latina y el Caribe hoy está más fragmentada que nunca. Tenemos movimientos que se están yendo hacia la derecha, va a haber elecciones muy importantes, Colombia nos contará seguramente José Antonio cómo se ve venir el panorama en Colombia. Chile tiene sus elecciones este año, en fin, varios países de la región van a tener elecciones. Yo confío en que en el caso de México, que es desde donde me toca ahora trabajar, podamos avanzar en este plan México que ha planteado la presidenta, que es un plan de industria, de industrialización, de movernos hacia, vamos a decir, hacia la conectividad por ferrocarriles eléctricos, en donde quiere lograr una inversión promedio de 26% del PIB, donde quiere crear 1,5 millones de empleos, donde su intención es hacer que los productos mexicanos sean cada día los que prevalezcan en las cadenas de valor. Así es que nada, presidente, nada me gustaría más que quedarme todo el día con ustedes, pero ustedes comprenderán que estamos aquí también en otra cosa que no se ha mencionado aquí, que es la Semana del Clima. Estamos acá también porque el secretario general ha llamado una cumbre del clima en donde el protagonista principal, debo decir, en este momento es Lula da Silva, con la COP30 que viene hacia adelante, y él está planteando una serie de alternativas para que las negociaciones de cambio climático puedan prevalecer por encima de la terrible situación en la cual el gobierno de Estados Unidos ha abandonado el Acuerdo de París, pero el resto del mundo no. Entonces la idea es que la COP30 de Belén do Pará, que va a ser ahora en noviembre, pues sea una cumbre realmente en donde el multilateralismo tenga cabida. Es la COP latinoamericana y caribeña, así es que hay que respaldar a Brasil con todo. Y precisamente una de las razones, presidente, por las que me tengo que retirar es porque Brasil está haciendo una propuesta muy importante, como nunca histórica, que se llama la TFFF, que es Bosques para Siempre, y es una iniciativa de fondeo para lograr la reforestación, primero la preservación de la Amazonía, que duda cabe, pero por otro lado también la reforestación, la multiplicación de los bosques en todos lados, y nos ha invitado a México. México acaba de decretar un área natural protegida entre Belice, Guatemala y México de 5.7 millones de hectáreas. Entonces, con un mensaje político, en donde el mensaje político es: si en el norte hay muros, en el sur hay selvas compartidas y comunidades que trabajan por la biodiversidad. O sea, es un mensaje también importante de cómo manejamos las fronteras de nuestros países. En fin, eso es lo que esta semana es una semana que yo creo que va a ser muy importante para el mundo, y espero entonces que nos encontremos, querido presidente, no dentro de un año, espero que antes, y por supuesto agradecerles infinitamente el que me hayan dado este reconocimiento, que este es un foro magnífico que yo aprecio. Agradezco a Mario Báez, que también ha sido un amigo, no solo un colega, sino un verdadero amigo, y decirles que con República Dominicana, señor presidente, vamos a hacer algo muy bonito, que es un proyecto de economía circular para resolver el tema del sargazo, que ha llegado a sus playas.
Así es. Así es. Estamos proyectando una planta de tratamiento de sargazo en Quintana Roo. Ya nos pusimos de acuerdo con la contraparte dominicana porque es un problema gravísimo que está afectando al turismo, sobre todo al turismo dominicano, pero también al mexicano. Entonces tenemos ya el apoyo de la Unión Europea para montar la primera planta ya de tratamiento de sargazo y de rescate del sargazo en la playa, no en la playa, en el mar, antes de que llegue a la playa. Eso es lo que estamos proponiendo. Es que esperamos lograrlo, presidente. Muchísimas gracias. Aprecio enormemente este honor que me hacen el día de hoy. Muchas gracias. Ustedes ven lo que les decía de Alicia Bárcena. Esperemos que estuviera con nosotros todo el día. Muchas gracias. Gracias, Alicia. Éxito siempre. No, de veras. Me voy con mi corazón. Sí. Pero estaremos más en contacto. Sí. El sargazo. Déjame ayudarle acá. Ahora foto.